Nuevamente buenas noches. La guía de hoy como tal, vamos a trabajar la guía número 3 del ciclo 5 a 5. Entonces les recuerdo el número de WhatsApp, aparece aquí actualizado, el correo electrónico para los que envíen guías por correo. El tema es teorema de Pitágoras, es lo que vamos a trabajar en esta ocasión. ¿Listo? Entonces acá aparecía el enlace del encuentro virtual, sin embargo pues yo lo envié también por, por el grupo de WhatsApp. Entonces, actividad. La palabra teorema significa que tiene una verdad que es posible demostrar. Entonces, normalmente de, bueno, este tipo de teorías en matemáticas, como esto que le llamamos teorema de Pitágoras, es algo que se ha demostrado de muchas maneras. O sea, se ha verificado que es correcto y que pues, lo podríamos llamar es una verdad que no se puede que no se puede refutar o que no se puede decir lo contrario sobre esa verdad. Entonces, eso es lo que significa que se pudo demostrar. Dice, el teorema de Pitágoras solamente lo aplicamos sobre triángulos rectángulos. Entonces recordemos que anteriormente estuvimos trabajando triángulos, tipos de triángulos, y entre ellos vimos el que era el triángulo rectángulo, que es el que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Sí, Entonces, señor. eso como primera parte. Solamente se va a aplicar para ello. ¿Qué tiene un triángulo rectángulo? Tiene algo que se llaman los catetos. Entonces él tiene un cateto acá y otro Ujú. cateto acá. Catetos de la- Vamos a llamarle a uno de los catetos cateto A y al otro cateto B. Y tiene la hipotenusa. Tengo acá un cable. Entonces, la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo o el que está al frente del ángulo recto. Entonces tenemos los dos catetos que comparten el ángulo recto y la hipotenusa. Importante tener en cuenta eso. Entonces dice acá, en esto triángulo recuerde que debemos identificar los catetos, cateto A y cateto B, que son los lados que forman el ángulo de 90 grados o ángulo recto. Igualmente el otro lado que es de mayor longitud se llama hipotenusa. Observe la figura 1, ya la vamos a mirar. Se tiene un triángulo rectángulo, catetos A y B y la hipotenusa C. Entonces, acá está bien dibujadito. Entonces recordemos, tenemos dos catetos, el cateto A, el cateto B y la hipotenusa que acá se llama C. Listo, importante tener en cuenta esos nombres de cada una para entender ahorita la fórmula. Entonces tenemos ahora acá, teorema de Pitágoras se define así. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Entonces vamos a mirar acá un ejemplo con esta figura 1. Resulta que acá vamos a tener lo siguiente, voy a usar colorcitos. Resulta que hago este dibujo más pequeño para que me quede más fácil hacer lo que les voy a presentar. Listo. Ya que cuando hablamos acá de los cuadrados de los catetos estamos hablando que acá van a haber unas figuras que son unos cuadrados. Entonces voy a sacar acá un cuadrado. Entiendan que estoy haciéndolo en el computador, entonces es más complicado que el pulso esté correcto. Entonces acá tenemos otro cuadrado y acá tenemos otro cuadrado. Para la siguiente parte necesito que participen ustedes. Entonces, si este lado mide C, o sea, esta es la letra C, ¿cuánto va a medir este lado del cuadrado? Si este mide C, ¿cuánto va a medir esta? O si este midiera, por ejemplo, voy a poner 5. Si este midiera 5, ¿cuánto mide este lado del cuadrado? 5. 5, correcto, porque es un cuadrado, ¿cierto? Entonces, como es un cuadrado, Ujú. va a tener 5 ahí. Listo. Si este, o en otras palabras, si este mide C, este también mide C. ¿Listo? Porque va a medir exactamente igual. Ahora, si este mide A, voy a poner que A es 3. ¿Cuánto mide este lado?
Nueve. Nueve. 3 también, no, 3 también porque A todos ver. los lados del cuadrado van a ser iguales. Ah, ya. Y si este midiera 4, ¿cuánto va a medir este lado? 4 también, porque todos Cuatro. los lados son iguales. Listo, ahora entonces me van a decir lo siguiente. Recordemos de la segunda guía. ¿Cuál es el área de este cuadrado? El área del cuadrado que está acá. Hipotenusa. No, el área, Hipotenusa. el área, el Al área. área, perdón. Que esto es Recuerden que rectangular. el área en un cuadrado es multiplicar lado por lado. O sea, 5 por 5. ¿Cuánto daría Ah, 5 por 5? 25. 25. 25, listo. Acá, el área de este. 16. 16, muy bien. ¿Y el área de este? 9. 9. 9. Listo. Resulta que si ustedes construyeran un triángulo así, como el que construí, con medidas 3, 4 y 5, ustedes hallan el área del cuadrado que está acá. ¿Cómo la hallan? Pues multiplicando 5 por 5, 4 por 4 y 3 por 3. Resulta que esto, en otras palabras, esto es como si multiplico c por c. C por c me va a dar c cuadrado. B por b me va a dar b cuadrado. Y a por a me va a dar a cuadrado. ¿Listo? Entonces, a la 2, b a la 2. Resulta que, ¿qué va a suceder? Que si yo sumo este 9 más este 16, me debe dar el 25. Verifiquen, 16 más 9, ¿cuánto da? 25. Muy bien, ¿cierto? Entonces, eso es lo que dice el teorema, que si yo sumo este cuadrado más este cuadrado, me va a dar el cuadrado de la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, el cuadrado de los catetos, al sumarlos, me da el cuadrado de la hipotenusa. Eso es lo que dice como tal el teorema de Pitágoras. Y otro dato importante, si yo tuviera el cuadrado de la hipotenusa, ¿cómo hallo el lado? Recordemos que lo hicimos en las áreas de los cuadrados. Yo hallo la raíz cuadrada de 25 me da 5, o sea que eso me da el lado. La raíz cuadrada de 16 es 4, porque 4 por 4 da 16, eso me da este lado. Y la raíz cuadrada de 9 es 3, porque 3 por 3 da 9, me da el lado 3. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esos datos que menciono ahí. No sé si tengan preguntas hasta ahí. ¿Hay preguntas? Al menos respondan no. Listo. No. Listo, perfecto. Entonces seguimos. Entonces acá nos dice el teorema de Pitágoras se define así. Ya les expliqué por qué se define de esa manera. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Teniendo en cuenta el triángulo que aparece en la figura 1, quedaría expresado el teorema así. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que era 16 más 9 igual a 25? Pero entonces tengan presente que 16 era, bueno, ahí era b, pero entonces digamos, bueno, era b cuadrado. 9 era a cuadrado y eso era igual a c cuadrado. O sea que si yo sumaba a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Esa es la fórmula como tal que deben grabarse en ustedes. A a la 2 más b a la 2 es igual a c a la 2. Y esta es con la que vamos a trabajar los ejercicios de ahí para abajo. ¿Listo? Entonces dice acá, recuerde que A y B son los catetos y C es la hipotenusa. Entonces acá dice, si usted quiere hallar el valor de cualquier cateto, utilice la expresión que se desprende de la igualdad anterior. Entonces ahí nos presenta una ecuación. Resulta que si tenemos esta ecuación normal, A más B a cuadrado es igual a C cuadrado, esto nos permite hallar la hipotenusa, porque es el igual que nos da una hipotenusa. Pero si a nosotros nos pidieran hallar A, o sea, uno de los catetos, nosotros simplemente pasamos este B al otro lado. Si B está sumando a este lado, al otro lado pasa a ¿qué? A restar. A restar, muy bien. Entonces la fórmula cambiaría así. C cuadrado menos B cuadrado. Y si fuéramos a hallar el B, pues lo que movemos es el A, que también pasaría al otro lado a restar. Entonces vean que aquí nos salen tres fórmulas. Las dos de abajo nos permiten hallar los catetos y la de arriba nos permite hallar la hipotenusa.
Acá nos dan un dato adicional que es la raíz cuadrada, pero la raíz cuadrada siempre sáquenla al final. Entonces al final, para determinar el problema, hallan la raíz cuadrada y les va a dar el resultado. Pero entonces vamos ahorita a ver un ejemplo para que lo puedan entender mejor. Entonces, bueno, miremos. Entonces acá nos dice, resuelva los siguientes ejercicios utilizando el teorema de Pitágoras y envíe su solución a través del correo electrónico o del WhatsApp. Aparecen entonces 5 ejercicios, pero entonces vamos a mirar unos ejercicios, unos ejemplos. Acá nos dan el ejemplo, el primer ejemplo, pero pues yo les voy a poner otro acá para que lo entendamos. Vamos al PowerPoint. Vamos a mirar el que trabajamos hace un momento. Les decía que el triángulo que tenemos tenía medidas A igual a 3, B igual a 4. Esos eran los catetos. Y les voy a pedir que me hallen C. Pero recordemos que ya sabíamos, en el que hicimos ahí el ejemplo, sabíamos que C era igual a 5. Pero pues vamos a partir de que no lo conozcamos. Vamos a suponer que ese no lo conocemos. Entonces, ¿qué hacemos para obtenerlo? Vamos a usar el teorema. Decimos que C cuadrado va a ser igual a la 2 más B a la 2. Utilizamos la fórmula para hallar la hipotenusa, porque eso es lo que tenemos que hallar. Entonces reemplazamos. ¿Cuánto es que vale A en este ejemplo? 3. 3. Entonces en vez de A vamos a escribir 3 a la 2. Más, ¿cuánto es que vale B? 4. Entonces en vez de B escribimos 4 a la 2. Muy bien. ¿Cuánto me da 3 a la 2? 9. 9. Entonces 9. hay unos que pueden pensar que da 6. Entonces como en este caso ninguno respondió 6, pero supongamos que hubieran respondido 6. Les recuerdo que 3 al lado significa multiplicar 3 por 3, o sea, multiplicar el 3 dos veces. Y 4 al lado significa multiplicar el 4 por 4. ¿Listo? Entonces 3 por 3 da 9 y 4 por 4 da 16. Entonces lo hallamos ahí. 9 más 16. Y eso nos va a dar un valor. 9 más 16, ¿cuánto da? 25. 25. Listo, muy bien. Tengan en cuenta entonces lo siguiente. Acá lo que yo hallé fue el cuadrado. ¿Se acuerdan que teníamos una hipotenusa? Entonces lo que me está dando acá es el área de ese cuadrado, que eso fue lo que nos dio 25. Lo que necesitamos es hallar cuánto mide el lado. Entonces para hallar cuánto mide la hipotenusa, lo que hacemos es sacar al final la raíz cuadrada. Por eso les decía, la raíz cuadrada sáquenla al final. Entonces este 2 desaparece y queda siendo raíz cuadrada de 25. Entonces, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 25? 5. 5, muy bien. Y vean que efectivamente nos dio el valor que nos tenía que dar, el 5. ¿Sí ven? Entonces, de esta manera se halla la hipotenusa. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Listo. ¿Los demás? No, señor. Listo, perfecto. No, señor. Listo. Ahora vamos a hacer este mismo ejemplo, pero entonces ahora vamos a hallar un cateto. Entonces, esperen que yo hace un momento noté que como que alguien ingresó. No lo he admitido. Bueno. Listo. Entonces continuamos. Entonces ahora vamos a tener que A no lo vamos a conocer, B sí lo vamos a conocer y C lo vamos a conocer. Listo. Pues ya sabemos que A nos tiene que dar al final 3, eso es lo que nos tiene que dar, pero vamos a verificar si efectivamente funciona o no funciona la fórmula. Entonces vamos a usar la fórmula para los catetos. Entonces para el cateto A es A cuadrado igual a C cuadrado menos B cuadrado. ¿Listo? Entonces, como vamos a utilizar esa formulita, vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale C? 5. Muy bien, 5 a la 2 menos. ¿Cuánto vale B? 4. 4 a la 2, muy bien. Entonces 4. solucionamos. 5 a la 2, ¿cuánto es?
10 25. a 25. 25, porque 20. multiplicamos 5 por 5, Ah, ya, 25. sí, sí, sí. Y Qué pena. 4 por 4, ¿cuánto da? 16. 16. Listo. 16. Entonces vamos a 6. restar eso. 25 menos 16, ¿cuánto dará? 9. 9. 9, muy bien. Entonces, recordemos lo mismo de hace rato. Este 9 es el cuadrado del cateto A, o sea, es A cuadrado. Entonces hay que hallar la raíz cuadrada para determinar cuánto vale el cateto. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 9? Un número que multiplica dos veces por sí mismo de 9. 3. 3. ¿Por qué? Porque es 3, porque 3 por 3 da 9. Entonces, efectivamente vean que sí nos dio lo que esperábamos que nos diera. Nos dio A igual a 3. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas? Señor. Listo. Entonces vamos ahora a hacer para el B. Ahora vamos a cambiar y vamos a resolver para el B. Entonces nos debe dar 4, pero entonces voy igual a hacer la explicación del proceso. Vamos que me volvió a sonar aquí el... Muy buenas noches, Camilo. Hasta ahora los admití porque mientras estaba dando la explicación no podía darle a admitir a los estudiantes. Ya vamos a terminar la clase, voy a hacer la explicación de una parte del ejercicio. Entonces, como la clase quedó grabada, yo se las comparto luego para que la revisen desde el comienzo. ¿Listo, Camilo? Buenas noches, profesor. Listo, muchísimas gracias. Listo, sí, señor. Entonces voy a terminar la última parte de la explicación. Bueno, entonces tenemos acá. Voy a tener el triángulo. Entonces, como para contextualizar un poco a Camilo que acaba de ingresar. Entonces, recordarles. Tenemos un triángulo rectángulo que tiene catetos A, catetos B y hipotenusa C. La hipotenusa es el lado más largo. El cateto A para este ejercicio va a valer 3, la hipotenusa va a valer 5 y debo obtener B. No sé cuánto vale B, entonces lo voy a obtener. La fórmula para el cateto entonces es B cuadrado igual a C cuadrado menos A cuadrado. ¿Listo? Y voy a reemplazar. Entonces yo reemplazo. ¿Cuánto vale C? 5. 5. Entonces sea 5 a la 2. Menos. ¿Cuánto vale A? 3. 3 a la 2. Listo. Entonces resuelvo. 5 a la 2. ¿Cuánto es 5 a la 2? 10. 25. Listo. Recuerden que 5 a la 2 es 5 por 5, 25. Entonces 25. Profe, una pregunta. Sí, señor. B no valdría lo mismo que A, por lo que son de igual medida, o sea, en No, pocas porque palabras no vendría... este no es isósceles. Ese es solamente rectángulo. Sí, entonces rectángulo, pero tiene todos sus lados de diferente medida. Bueno. Listo. Eso. Ahora, 3 alados. ¿Cuánto da 3 alados? 9. 9. Eso, 3 por 3, 9. Muy bien. 9. Sí, señor. Y entonces acá resto. 25 menos 9. 16. Muy bien, listo. Entonces, lo que les decía, este 16 ¿a qué corresponde? Corresponde al área del cuadrado que está acá. Por eso dice B a la 2 es 16. Como tengo que hallar B, o sea, al lado del cuadrado, entonces lo que hago es sacar la raíz cuadrada de 16. Entonces, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 16? 4. 4, efectivamente, porque 4 por 4 da 16. Y vean que efectivamente nos dio el valor que nos tenía que dar B. B igual a 4. ¿Listo? Entonces, para Camilo, entonces, recordarle, son tres fórmulas. No habla de la primera fórmula que es para hallar la hipotenusa, o sea, para hallar C, que uno dice C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado. O sea que sería reemplazar, si supiéramos cuánto vale B, que ya sabemos que vale 4, si quisiéramos hallar C, es reemplazar la A por 3 y la B por 4. Y al final de hacer estas operaciones, yo lo que resuelvo acá es 3 por 3, 9,
más 4 por 4, 16. Y entonces 9 más 16 da 25. Como yo debo hallarse, lo que hago es al final sacar la raíz cuadrada de 25. Ok, sabemos que la raíz cuadrada de 25 es 5. Y vea que efectivamente ya nos da el valor de C que teníamos ahí, C igual a 5. Esa es la fórmula para hallar C. Si fuéramos a hallar el cateto A, ya el cateto B lo acabamos de hallar. Si fuéramos a hallar el cateto A, pues la fórmula simplemente es A cuadrado igual a C cuadrado menos B cuadrado. Y reemplazamos exactamente igual. Y al final sacamos la raíz cuadrada y cuando uno hace ese procedimiento nos da A igual a 3. Listo, eso es para contextualizar al compañero que acaba de ingresar. Listo. Ok, profesor, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta entonces de los No, compañeros? señor. Listo. No. Listo, perfecto. No, señor. Listo, entonces, como les informé, la clase entonces... bueno, debemos resolver estos 5 ejercicios que están acá. Y son los que ustedes me envían. El primero ya está aquí escrito. Listo, entonces ya con eso damos por terminada la clase. Entonces ya yo hago el registro, como que aquí en la grabación yo hago el registro de los estudiantes que ingresaron, teniendo en cuenta que Jorge Ricardo pues se conectó desde dos correos. Listo, entonces muchas Sí, gracias señor, por profe. su participación y hasta luego muchachos, que puedan resolver la guía. Gracias, profesor. Feliz noche. Bueno, Dios los bendiga. Profe.